¿Qué tal, mi querida comunidad de Camacho Politiqueando? En especial, mi querida comunidad de Chile. Vamos a estar revisando hoy la última encuesta de Plaza Pública Cadén, la 592, tercera semana de mayo, para ver cómo está el sentimiento de los chilenos respecto al escenario presidencial que se avecina y revisando los numeritos de Gabriel Boric, que es un presidente prácticamente desgastado, un liderazgo súper desgastado, ya no da para más. Sin embargo, hay que esperar hasta noviembre para elegir el nuevo presidente. De pronto en segunda vuelta, lo más probable, el nuevo presidente, y hasta marzo para su legal y constitucional juramentación. Por ahora vamos a revisar los escenarios que nos presenta Plaza Pública Cadén en este último estudio de opinión. Repito, es la 592, tercera semana de mayo. Repasando al presidente Gabriel Boric, vemos la lámina que dice que un 70% de los chilenos desaprueban la gestión del actual mandatario contra un 26% que aprueba su gestión, mientras que un 2% no sabe, no responde y un 2% ni aprueba ni desaprueba. A continuación vemos cómo ha variado desde que inició su gobierno hasta la fecha de hoy, igualmente con un 70%, subiendo cada día más la desaprobación del presidente Gabriel Boric y bajando la aprobación del mismo, lo que está, digamos, en una etapa crítica desde el punto de vista de popularidad, de acercamiento con la ciudadanía. Y vemos la comparativa con diferentes gobiernos de Chile del pasado, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Vemos una variación. Y ya entrando en materia, en el tema de elecciones presidenciales, vamos a revisar, porque fíjense, hay muchos que se sorprenden con esta última encuesta, pero nosotros veníamos revisando diferentes estudios de opinión que nos acercaban a lo que hoy tenemos. Un empate, una especie de empate técnico entre José Antonio Kast y Evelyn Matei con 17 puntos en la preferencia presidencial espontánea. Donde le preguntan a los chilenos, ¿me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Claramente vemos un 17% para Evelyn Matei contra 17% José Antonio Kast. 10% Carolina Toá, 6% Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, Gonzalo Winter, 6%, 5% Janet Jara y el resto de los candidatos, 3%. Aquí aparece Michelle Bachelet por razones lógicas, porque es una evaluación espontánea, ¿no? No de lista cerrada ni nada por el estilo. Me interesa esos 30 puntos que dicen ninguno, no se nos responde. Y ahí donde deben ir las propuestas, debe ir la artillería, digamos, de campaña de parte de los candidatos para tratarlos de cautivar y que se vengan para las propuestas que tengan alguno de ellos, pero no nos sorprende el hecho de que nos consigamos un empate técnico entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Por el contrario, hemos insistido en el pasado, en otras revisiones, que José Antonio Kast es el candidato que con propuesta, que con más nitidez en lo que quiere para Chile, con diferentes programas de campaña muy bien explicado, muy bien, digamos, proyectado a la ciudadanía, y eso pienso que es lo que está llevándolo a la posición que está hoy, 19 de mayo del 2025. Aquí vemos las variaciones que ha tenido respecto a las preferencias electorales y vemos que en meses pasados, incluso la semana pasada del 9 de mayo, la medición del 9 de mayo aparecía con 14 puntos, hoy sube 3 puntos a 17, mientras que Evelyn Matei, de 20 que tuvo el 9 de mayo, baja a 17%, retrocede 3 puntos. Aquí vemos una gráfica más o menos para que veamos la variación en el tiempo y vemos igualmente cómo los números de José Antonio Kast siguen en subida, mientras que otros candidatos se van al piso. De parte de lo que sería más la expectativa presidencial espontánea, donde se le pregunta a los chilenos, ¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? Evelyn Matei también retrocede en esta medición a 30 puntos, mientras que José Antonio Kast sube 18%, el 18% de los chilenos cree que él podría ser el próximo presidente de los chilenos. Carolina Toá con 10%, más o menos similar a su votación espontánea. 5% Johannes Kaiser, 5% González Winter, 3% Janet Jara y 24% no sabe, no responde. Aquí vemos escenario de primera vuelta con Toá y Kaiser. Toá se coloca y se saca, por supuesto, a Winter y a Janet Jara, tomando en cuenta que van a ser unas primarias en el mes de junio el sector de la izquierda y que va a salir un solo candidato, evidentemente. Por eso acá nos coloca a Toá y nos coloca a Kaiser. Revisemos
que Evelyn Matei aparece con 21 puntos, José Antonio Kast con 20 puntos, Carolina Toá con 16 puntos, con 9 puntos Johannes Kaiser, 7 puntos Franco Parisi y el resto de los candidatos, 5 puntos el eterno candidato Marco Enríquez Ominami, Harold May Nicol 4 puntos, Eduardo Artés 2 puntos, Jimena Rincón 1 punto, no votaría un 15%. Fíjense que cuando la lista es cerrada, no es una pregunta espontánea, los números suben. Evelyn Matei sube del 17 al 21%, José Antonio Kast sube del 17 al 20% respecto a la pregunta espontánea y a una lista cerrada de candidatos. O sea, si nos ponemos a observar acá, evidentemente estaría servida la mesa para una segunda vuelta presidencial entre candidatos de derecha. ¿Qué opinan ustedes, mi querida comunidad? No sin antes recordándole darle like, activar la campanita, compartir esta información si les gusta, pero sobre todo me gusta leer sus comentarios para ver cuál es su sentimiento, si les gusta esta encuesta, si quiere que revisemos otra, si quiere que hagamos encuestas en la calle para hacer un contraste entre lo que dicen las encuestas y lo que dice la gente en el face to face, en el vivo, en la calle. Revisemos la siguiente lámina con Toá y sin Kaiser. Con Toá y sin Kaiser, fíjense, acá en un hipotético escenario donde Johannes Kaiser baje su candidatura, cosa que no creo, él ha insistido, es una persona seria y ha insistido en que va a llegar hasta el final, va a llegar a la primera vuelta del mes de noviembre. Pero fíjense, suponiendo que se baje Kaiser de la carrera presidencial, vemos entonces que Evelyn Matei tendría 25 puntos contra 24 puntos José Antonio Kast. O sea, se estarían disputando el primer lugar entre ambos candidatos y dejarían muy detrás a Carolina Toá con un 17%. Aquí nuevamente ratifico que hay una probabilidad cierta de que esa segunda vuelta sea entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Sin embargo, el histórico electoral del sector de la izquierda contrasta un poco con esto. Sin embargo, la ciudadanía chilena, estoy seguro que a raíz del tiempo, por supuesto, vota a conciencia, sabe elegir, sabe estudiar su voto y quizás esto es el reflejo precisamente de eso. Pasamos a la siguiente lámina. Tenemos entonces a Jara y a Kaiser, es decir, en esta tenemos un hipotético escenario donde Yanez Jara, candidata del Partido Comunista, se impusiera en esas primarias que celebrará el sector de la izquierda y metiendo a Johannes Kaiser, vemos a Evelyn Matei con 21 puntos, Johannes Kaiser 20 puntos, Yanez Jara 14 puntos, claramente menos competitiva que Carolina Toá, Johannes Kaiser 8 puntos, Marco Enríquez Ominami 8 puntos, Franco Parisi 6 puntos, Harold May Nicol 6 puntos, Eduardo Artés 2 puntos, Jimena Rincón 2 puntos. El siguiente escenario que nos plantea la encuesta Cadén nos coloca a Winter y nos coloca a Kaiser. En este escenario no hay variación entre Matei y Kast, 22 y 21 respectivamente, 11% Gonzalo Winter, mucho menos competitivo que la propia Yanez Jara, Johannes Kaiser 10%, Franco Parisi 8% y el resto de los candidatos que pueden observar ahí que para mí no tienen ningún tipo de posibilidad. Hay que ser muy franco, yo pienso que la mesa está servida para que por ahora hay igual muchos meses por recorrer, la mesa está servida para que el próximo presidente de Chile sea o bien Evelyn Matei o bien José Antonio Kast. Es lo que tenemos hasta ahora en estos diferentes escenarios. Sin embargo, queda mucha tela por cortar, repito, y esperamos en una próxima entrega revisar otra encuesta. También quiero, repito, leerlo en sus comentarios cuál les gustaría que revisemos en nuestro canal, el canal de la Libertad Camacho Politiqueando. Recordándole, darle like, compartir y comentar. Este es su canal, el canal de la Libertad Camacho Politiqueando. Chao.